Senderos AT, experiencias en construcción. Es una realización y producción independiente, realizado por acompañantes terapéuticos, para acompañantes terapéuticos, profesionales afines, familias y personas acompañadas. Dirección y producción general, Juan Leiva. Conducción, Samantha Ortiz. Coconducción, Mariano Araya y Víctor Sandoval. Senderos AT, experiencias en construcción. Buenas noches, acá otra vez miércoles y bueno, vamos con el segundo programa. Se va la segunda. Sí, ahora un poquito mejor, ya pasó el primero, ya sacamos el susto, las tensiones. Ya estamos, y podemos ahora hacer todo el año esto, fascinados. Tranquilamente. Así, bueno, acá quien les habla, Samantha Ortiz, junto a mis compañeros colegas, Mariano Araya, Víctor Sandoval, como bien lo decía nuestro compañero Juan Leiva, que está atrás en los controles, atrás o adelante. No, del otro lado del vidrio. Lo importante es estar en algún momento, en algún lugar. Así que seguramente igual, a mí me gustó que la semana pasada haya abierto el micrófono, así que es la invitación para él, ahí en el programa. Bueno, y este miércoles nos toca la temática de encuadre. Lindo. Encuadre. Habíamos estado hablando de inicios la semana pasada, esta semana nos toca encuadre, que es algo como también algo inicial, tal vez inicial, no sé si después también hay que volver a hablar de encuadre. Es algo que vamos a ir pensando, reflexionando, discutiendo a lo largo del programa. Es la invitación. Hoy como invitada la vamos a tener mediante entrevista telefónica a Victoria Santangelo, licenciada en acompañamiento terapéutico. Y bueno, así que eso sería para el día de hoy. Y Mariano, si nos querés contar los contactos. Bueno, nuestras redes de comunicación en Instagram, @senderosats, Spotify, senderos.at, en YouTube, senderosat, y si nos quieren escuchar en vivo por www.lasuperdigital.com.ar. La consigna del día es: ¿cuál es el mejor momento para el encuadre? ¿Cuál es el mejor momento para el encuadre? Para que nos pueden mandar mensajitos al teléfono de la radio. Y bueno, esto es Senderos AT, experiencias en construcción, y comenzamos de esta manera. Quiero preguntar igual, porque ahí es como que teníamos ganas de, como que recordamos un poco el programa pasado y ahora estamos acá otra vez y si bien estamos así como un poco más sueltos, yo igual siento un poco de nervios encima. Un poco nomás, Tampoco nos hagamos nada agrandado. No, obvio, por eso, no hay que estar todo resuelto. ¿Y cómo se sintieron después del programa de la semana pasada? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Mira, la verdad que yo re contento. Tuve muchos mensajitos, ¿sí? De que les gustó, que salió lindo. ¿Sí? Dijeron, qué profesionales. Listo. Ya quedé. La tienen re clara. Y también esto, ¿no? De que también tenemos bastantes repercusiones por fuera de la ciudad, de la provincia. Nos están siguiendo también. Te hace como decir, bueno, vamos. Buenísimo. Sí, bastantes mensajitos por fuera. Sí, son mensajes súper de apoyo. Alentadores.
Y bueno, y obviamente tenemos que sentirnos bien pudiendo llevar esto adelante, ¿no? Y también tranquilos de que vamos a hacer lo mejor posible. Vamos en camino y aprendiendo también. Sí, no hay que tener miedo al error. Exacto. Tal cual. Yo creo que algo que pensábamos, ¿no? Cuando estábamos primero pensando en un podcast, después en la radio y demás, fue traer junto con la experiencia de que dentro de la experiencia también muchas veces cometemos errores, ¿no? Y tomarlos como impulsores, también eso mismo está buenísimo, así que eso también nos relaja un poquito de decir, bueno, uno se puede equivocar mientras se haga cargo. Después recalculando. Claro, la semana que viene, bueno, capaz que alguno de nosotros ya no está más. Fuimos como para relajarnos un poquito. Sí. Así que, bueno, volviendo, vamos a volver al encuadre. Vamos a retomar el norte. Claro, inicio fue la semana pasada, esta semana nos toca encuadre, ¿no? Bien. Ya nos estábamos yendo por las ramas, era nada más para poner en relieve ahí está, esto, estamos nada todavía más. nerviosos. Claro, bueno, es parte, si nos empezamos a reír vamos a empezar a soltarnos también. Soltar. En este episodio, entonces elegimos la temática de encuadre como una cuestión, la consigna también del día, que era cuál es el mejor momento para el encuadre, y por eso a nosotros nos pareció como segundo programa traerlo a conversación, ¿no? Uno de las primeras autoras que nos vinieron en la formación, al igual creo que fue para todos, hoy estábamos hablando también que hemos venido de nosotros tres, al menos, de formaciones en diferentes años, tecnicatura, curso, pero siempre llegó a nosotros, ¿quién llegó? Susana. Susana. Siempre estuvo Susana. Sí, Curas de Maui y Reinisky, ¿no? Entonces, es la primera información que nos llega a nosotros para hablar del acompañamiento terapéutico, para hablar de encuadre. Por eso hoy nos pareció traer a conversación qué es lo que definen como encuadre, ¿no? ¿Con qué nos formamos como base nosotros para hablar y pensar en el encuadre? El encuadre como algo, lo traen ellas como algo también de nuestra intervención, que es una función también de hacer predecible el desarrollo de cualquier acompañamiento, ¿no? Predecible para la persona. Pienso ahora, ¿no? Estoy tomando pequeños fragmentos de textos y demás, pero también a su vez pensando en qué se hace predecible tener un encuadre. Y hay autores que hablan que sin encuadre no habría un acompañamiento terapéutico como tal, sino habría un simple acompañamiento del aspecto vulgar, digamos, pero sin una clínica y objetivos que lo sustenten. Bien. Sí, yo pensaba también en lo predecible para la persona que acompañamos, ¿no? Este primer momento, cuando nos vamos a encontrar y en qué horario, en qué lugar, ¿no? Y que esta persona nos pueda esperar, y cualquier encuentro por primera vez con otra persona, y ya lo sabemos nosotros, sabemos de nervios, ¿o no? Totalmente. Entonces, lo mejor es que esto sepamos al menos eso, tener algo de información de ese primer encuentro. Algo que también... Bueno, justamente, ¿no? Susana Curas de Maui y Silvia Reinisky, ¿no? Nos plantean las dimensiones, por decirlo así, ¿no? Claro. Con eso empezamos como a encuadrarnos nosotros también, cuando empezamos a estudiar, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo hago? Sí. Y justamente ellas nos traen dimensiones, como lo nombran ellas, ¿sí? En el libro Acompañamientos Terapéuticos, actualizaciones teóricas y clínicas. Bien, ahí esto de dimensiones, ¿no? Y justamente empieza con esta dimensión temporal. Claro, ellas nombran diferentes dimensiones, ¿cierto? Pensando en esto también del encuadre para desarrollar esta tarea,
¿no? Y las vamos a ir nombrando, si les parece, y podemos ir a su vez del otro lado. Invitamos a los oyentes también a pensar qué es lo que cada uno entiende y cómo lo ha atravesado también estas dimensiones que son, ya vuelvo a repetir, la base de nuestra formación cuando hablamos de encuadre, ¿no? Esta dimensión temporal, ¿cuándo y con qué frecuencia nos encontraremos? ¿No? Es muy importante porque, bueno, en primer momento, por ejemplo, en la entrevista One, ahí es donde tenemos que nosotros organizar en qué momento nos vamos a encontrar, con qué frecuencia, de lunes, martes y miércoles, todos los días de lunes a viernes, si hay algún fin de semana, qué pasa con los feriados, qué pasa con las vacaciones. Todos esos aspectos son importantes en la parte, si tenemos en cuenta el aspecto y la dimensión temporal. Claro, sí, esto me hace acordar igual a un paso como anterior también, que tiene que ver con la demanda, pero bueno, si entramos ahí también a definir demanda y demás, vamos por las ramas. Es mucho el tiempo, por eso, y volviendo, pero uno más o menos con la demanda tiene ya cierta información para poder definir esta dimensión temporal. ¿Cuándo y qué frecuencia, no? Sí. Que nos ha pasado, calculo yo, que en un primer momento ha tenido que ser muy estructurada, ¿no? Para tal que cual. sepa que si nos esperan. Exacto. O ir marcando el encuadre en sí, ¿no? Justamente cuándo vengo, sí. qué días vengo. Sí, por eso digo, esto del encuadre y la previsibilidad van de la mano. Después otra dimensión que se nombra, que nos trae el material, es la dimensión espacial. ¿Dónde realizaremos esos encuentros? Que también un poco ahí, tomando lo que vos decías último, Víctor, es esto también, por ahí en un primer momento necesitamos como definirlos claramente, ¿no? Decir, bueno, por ahora en estos primeros encuentros va a ser a tal horario y en tal lugar, que generalmente suele ser, alguna institución puntual o la casa misma de la persona que se acompaña, ¿no? Y después esto se va con el tiempo y la formación de ese vínculo y ya conociendo otros aspectos. Y las demandas. Y las demandas que existen, sí, que van apareciendo un montón de otras demandas, sí, tal cual. Se va a ir definiendo y se va a ir flexibilizando hacia otros espacios, otros momentos de encuentro. Es negociado ese con el usuario, ¿no? Con el acompañado. Eso es importante, me parece interesantísimo eso que mencionas. Se fundamenta en la vida cotidiana, porque hay personas que te dicen, bueno, yo quiero hacer tal actividad y capaz que sin nosotros o sin el acompañamiento terapéutico no podría realizarlo. Entonces habilitamos ahí y abrimos un espacio muy interesante para que se despliegue nuestra intervención. Bien. Así que sí. Otra, de las dimensiones ¡Qué lindo! Y acá viene dimensión de los honorarios. No sé, me agarra una cosa cada vez que digo honorarios. Una papa caliente, algo así. Claro. Les cuento también a los oyentes que cuando estuvimos un poco armando este programa y pensando la dimensión de los honorarios, tuvimos que nosotros moderarnos desde todos los lugares para no hacer un programa que un episodio entero. Claro, que sea de hablar de honorarios, ¿no? Va a venir. Pero, sí, bien, claro, bien. Ahí está, buenísimo. Ahí está. Con invitados. En algún momento vamos a abrir un capítulo entero para hablar de los honorarios, porque no es dato menor. Exacto. No es una dimensión menor. Y justamente merece un episodio entero. Tal cual. ¿O no? ¿Qué dicen los oyentes? Uh-huh. Vamos a ver si nos Pero escriben. Si vamos a encuadrarnos a este programa, el de hoy, que la intención es mencionar algo que nos va a invitar a la reflexión precisamente y a lo informativo, porque no olvidemos que este programa no solamente es para acompañantes terapéuticos, que esto lo tienen supuestamente muy aceitado, pero también nos están escuchando la comunidad
¿no? Las familias, personas acompañadas, que muchas veces hablar de honorarios es un enredo para todos, porque es mucha burocracia. Muchas veces, al menos en la provincia de Río Negro, la gran mayoría de los honorarios se tramitan mediante la obra social, obras sociales que por ahí no reconocen el valor de hora del acompañamiento terapéutico, y hay obras sociales que no reconocen ni tienen como prestador directo al acompañante terapéutico, sino que, bueno, en el ejemplo de IPROS, que bueno, en la provincia de Río Negro la gran mayoría que es la obra social de la provincia, ellos, por ejemplo, a nosotros no nos tienen como prestadores directos, y lo que hace es hacer un reintegro a la familia. A la familia. Que lo que significa que un reintegro no es que se toma un valor de hora, es como cualquier otra prestación donde yo entrego una factura con mis honorarios y es un porcentaje de ese monto que a la familia le reintegran, ¿no? Bueno, esto también es algo que se explica muchas veces a las familias, y nos pone como en un lugar de tensión muchas veces, y está bueno empezar a siempre tenerlo en claridad y poder comentarlo con las familias, con la persona que acompañamos, porque si después vamos a iniciar un vínculo, yo creo que hay que tener mucha claridad en todas estas dimensiones, ¿no? Sí, los aspectos contractuales está bueno que sean explícitos. Por ejemplo, vamos a trabajar de tal hora a tal hora, en tales lugares, vamos a frecuentar tales espacios. Sí. Nuestros honorarios son tales. Esta es nuestra realidad. O sea, nosotros recibimos no somos prestadores, así que se hace un reintegro que lo va a recibir la familia. Bueno, todos esos aspectos tienen que estar claros de entrada, porque si no después se empiezan a meter por ahí en los vínculos, van haciendo mellas si no lo dejamos claro. Sí, yo creo que bueno, también una función que vamos a trabajar bastante es cuidar y preservar ese vínculo una vez que lo tengamos, ¿no? Que va a ser, bueno, la base del acompañamiento. Así que, y por otro lado, mencionar así también muy cortito que en el momento en que nosotros podamos acceder a esta ley nacional donde nosotros podamos entrar en el nomenclador de prestaciones básicas, ¿no? Y tener un mínimo ético. Y claro, y que podemos entrar en un nomenclador donde diga cuáles son nuestros honorarios y que nadie ponga en discusión eso, ¿no? Mientras tanto, sigue siendo esto, una conversación y un acuerdo con las familias, ¿no? Justamente, ¿no? El contrato con la familia, el consentimiento informado, ¿no? En esto de poder decirlo antes, a veces, sí. Esto que nos pasa de los honorarios, ¿no? A mí, por ejemplo, todavía llegar a esa dimensión todavía me mueve un poco cuando hablo con la familia, por ejemplo. Sí, a varios nos pasa, yo creo que... Sí, y por otro lado, también a cuestión informativa, nosotros dentro de Río Negro, de la provincia de Río Negro, con la ley de acompañamiento terapéutico, que también fue mencionada en el programa pasado, tenemos en uno de sus artículos también la mención de los honorarios. Y allí, en la mención de ese artículo, pone precisamente como quienes van a regular esos honorarios. Van a ser, en primer lugar, una asociación, si existiese, y nosotros tenemos una asociación vigente hace muchos años, para regular esos honorarios. En segundo punto es precisamente el acuerdo de las acompañantes con las familias, y por último es quien regula los honorarios, va a ser la obra social de la provincia. Eso también a cuestión informativa. Nosotros tenemos una resolución de honorarios en la provincia de Río Negro. Pero bueno, ya volvemos al punto de que todavía se sigue charlando y tiene que poder tomar vigencia
realmente. Es un temón honorario. Claro, Por porque eso, hay por eso. invasión legal. ¿Seguimos? Y ¿Seguimos? nos vamos por las ramas otra Nos vez. fuimos. Y otra de las dimensiones, por último, que nos trae este material bibliográfico, esta lectura y demás, es dimensión del rol, funciones y consigna inicial. Dice, como muchas veces las personas que nos contratan no tienen claro qué es y qué hace una AT. Es necesario explicar qué haremos y qué no, y cómo en todo contrato escuchar si eso es aceptado. Yo creo que definir bien, tener claridad con la familia, con la persona que acompañamos, cuál es nuestro rol y poder transmitirlo, también va como a alivianar también la formación de ese vínculo y no entrar en malos entendidos más adelante. Pero bueno, también es algo, esto lo hablamos desde un encuadre bastante estructurado, ¿no? Como para empezar a hablar de encuadre simplemente. Después hay muchísimas definiciones más del encuadre y también muchísimas definiciones que abren la posibilidad de que el encuadre sea un encuadre flexible, que todos estos aspectos y dimensiones que mencionamos tengan su flexibilidad. Ahora las queríamos nombrar para también darles información a quienes nos escuchan y también invitarlos también a decir con qué están de acuerdo y con qué no, porque también esto es la invitación. No, nada de lo que digamos nosotros acá tienen que estar de acuerdo. No es la última palabra, así que pueden también participar mandándonos mensajes y bueno, ahí. Bien, y ni siquiera nosotros estamos de acuerdo, así que... Bueno, justamente, ¿no? Esta dimensión del rol y función, qué tan importante es al momento de empezar, ¿no? El acompañamiento. Y acá me gustaría hacer mención, ¿sí? Que, bueno, con Juan lo leímos, ¿sí? Y está buenísimo que lo puedan tener en cuenta un poco. Y si quieren le podemos pasar el trabajo de Fede Gómez, que nos escuchó la semana pasada, y de Lucas Barrios, que hablan de un preencuadre. Bien. ¿Sí? Fue un trabajo presentado en el Congreso, ¿sí? Uh-huh. Y habla de un preencuadre y justamente habla mucho de esto, ¿no? De cuando la primera llamada que nos llaman y nos dicen, y si podemos hacerlo y no, es siempre muy importante hacerlo en el primer momento y ya empezamos como a jugar con ese encuadre, ¿no? Claro. Y justamente ellos lo llaman preencuadre. Mirá, así que bueno, si quieren los oyentes podemos pasarle el link, pasarle el trabajo y... Ah, buenísimo, sí, Genial. Sí, estaría muy bueno. Bueno, Mariano, ¿nos querés comentar un poquito dónde también nos pueden ir dejando algunas devoluciones o intercambio en opiniones? Sí, Instagram, @senderosates. Y bueno, también puedes dejarnos tu reflexión en la caja de comentarios sobre este tema. Y bueno, nos vamos a un corte. Nos vamos y volvemos en un ratitín. Bueno, acá regresamos y nos convoca hoy el tema encuadre. Hoy, como lo anunciamos, vamos a tener la entrevista telefónica. Ya está Juan, bien, genial, que ya ahí entonces podemos darle la bienvenida, sí, a Victoria Santangelo. Ella es licenciada en acompañamiento terapéutico, AT del Servicio de Salud Mental del Hospital Provincial Neuquén, coordinadora y docente de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico en Instituto Superior Isaac Río Negro. Buenas noches, Victoria. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Bien, bien, qué alegría escucharte. Hace mucho que no te escuchaba. Sí, bueno, qué bueno escucharlos a todos. Estuve ahí escuchando un poquito el primer programa y ahora también
los estaba escuchando ahí también a Mariano, un saludo para él, para el negro. Bien. Y bueno, Juan, que fue quien me invitó. Sí, sí, sí. Bueno, la idea de invitarte el día de hoy es porque estamos hablando sobre encuadre y nos daba mucha curiosidad saber también el encuadre dentro de lo que es la institución pública, ¿no? El ingreso dentro del acompañamiento terapéutico dentro del área de salud pública. Si nos podés contar un poquito, bueno, en tu desarrollo, cómo es que vos llegás a contactar y poder estar hoy ejerciendo algo de tu rol. Digo algo de tu rol porque también quiero saber, y a mí me da curiosidad, digo, no sé si a los demás, pero cómo se fue desarrollando también el rol del acompañante dentro de un hospital. Uh-huh. Bueno, yo concursé en el 2022, se abrieron una serie de concursos en la provincia de Neuquén, en diferentes sectores de salud, y bueno, en un momento por casualidad me llegó por uno de estos grupos Sí. la convocatoria y me presenté al concurso junto con otras compañeras que hoy son mis compañeras, algunas de ellas, y bueno, tuvimos que presentar toda una documentación, rendir un examen y de esta manera, bueno, quienes aprobábamos ingresaban. Así fue el ingreso. Bien. Yo ingresé en el servicio de salud mental y otras compañeras ingresaron en el servicio de adicción, que también forma parte del hospital. Bien, ¿y vos pudiste ir desarrollando dentro del rol del acompañante terapéutico en ese área? Sí. Estoy desempeñándome, la figura es la de técnico en acompañamiento terapéutico. Sí. En este momento nos encontramos con mis colegas de ambos servicios, estamos solicitando, estamos en una lucha particular de este sector, entre otras, ¿no? Pero una de ellas es el reclamo por el reconocimiento de nuestra formación como licenciados, que todavía no está dentro del escalafón. Claro. Pero bueno, en líneas generales, en el ámbito hospitalario tiene, bueno, ciertas particularidades, y una de esas es que, bueno, hay ciertos dispositivos generales que forman parte de el servicio del que yo formo parte, pero también de otros, ¿sí? Que es algo que tiene que ver con la práctica hospitalaria. Sí. Tenemos un dispositivo que es de atención ambulatorio, que es allí donde los acompañantes terapéuticos trabajamos de la manera más parecida, digamos, a la que se trabaja hegemónicamente. Sí. Desde el sector privado, ¿no? Que es mayormente donde se inscribe la práctica profesional, lamentablemente en muchos casos no siendo algo deseado, ¿no? Sino más impuesto. Entonces allí trabajamos haciendo acompañamiento, en mi caso con niños que encuentran dificultades en su constitución psíquica, ¿sí? Sufrimiento psíquico. Trabajamos en domicilio, trabajamos en el ámbito comunitario, trabajamos con las escuelas, con las familias, así tal cual ustedes estaban comentando, ¿no? El encuadre. Bien. El acompañamiento. Sí, porque esa era una duda que traía, digo, dentro de la institución pública, si se modificaban ciertos aspectos, ¿no? De las funciones del acompañamiento, del acompañante terapéutico, y esto que traes responde un poco a mi pregunta que me hacía también, de poder conservar ciertas funciones dentro de eso. ¿Y has visto diferencias? No, igual? bueno, por ahí en relación justo a esto que vos me decís, por ahí algo que está un poco más dado, más, no digo garantizado, pero sí más facilitado por el ámbito hospitalario, es que hay equipos interdisciplinarios conformados. Y yo trabajo específicamente en el sector infanto-juvenil del servicio de salud mental.
Claro. Por lo tanto, mi práctica es mayormente con niños. Y con equipo. Hola, pero es en el marco de un equipo interdisciplinario, ¿no? Que se va conformando en función del caso. Hablando de el encuadre. Sí. El encuadre también implica el armado, ¿no? Poder pensar un proyecto terapéutico en el marco de un equipo, que también varía en su conformación en función del caso, en función de dónde estemos trabajando, en qué dispositivo hospitalario. ¿Sí? Si estamos trabajando en lo ambulatorio, que era lo que se estaba mencionando antes, o también tenemos otros dispositivos que son bien hospitalarios, como es el de la interconsulta, que es para mí un ámbito muy interesante y novedoso. También, por supuesto, está el ámbito de la internación y el ámbito de guardia. ¿Sí? Estos son dispositivos hospitalarios. Me toca trabajar en el ámbito ambulatorio y también en el de la interconsulta, que si quieren les puedo comentar un poco sobre eso. Nos encantaría. Bueno, la interconsulta forma parte de lo que llamamos también clínica de enlace, y ahí se trata de las consultas que realizan distintos servicios que no son el servicio de salud mental al servicio. ¿Sí? Hay personas que están internadas, que están atravesando una internación de diferentes edades y en diferentes servicios, y cuando hay algún obstáculo o cuando se detecta la necesidad de ciertos apoyos o de un espacio de terapia psicosocial, digamos, un abordaje psicosocial de esa problemática, se nos interconsulta. Y esas interconsultas también son respondidas de manera interdisciplinaria. También se arma un equipo para ir a responder a esa interconsulta, y a veces también se da seguimiento a un tratamiento a partir de allí, ¿no? De allí surge la demanda. Hola Victoria, ¿cómo te va? Mariano te habla. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, me surge la pregunta de cómo es, vos me decís que se da el aspecto interdisciplinario en el hospital como equipo de trabajo. ¿Cómo es, digamos, las decisiones que toman? ¿Los AT tienen un poder de decisión relacionado a eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibís vos? Es una pregunta interesante. En mi caso particular, yo siento que en todos los equipos en los que trabajo tengo un espacio en igualdad de condiciones desde mi propia especificidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las interconsultas, se evalúa en cada caso si es necesaria o no la intervención de un acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien. Eso se piensa en el equipo, se define por qué, cuáles son los objetivos terapéuticos para ese dispositivo, que es en el marco de una internación. ¿Sí? En el caso particular, yo trabajo con interconsultas que provienen de algunos equipos, de algunos servicios. Son el de pediatría, externa niños, y otros espacios dentro del servicio de pediatría, y también de neonatología, en lo que conocemos como salud mental perinatal. Bien, y una cortita. ¿Cómo es tu relación con tus otras colegas, compañeras AT en el hospital? Como para ilustrarnos o de alguna forma, ¿no? Más bien, una nota de color que otra cosa. Bien, es una buena relación, es una relación de organización, digamos, nos estamos organizando, hay mucha colaboración, todos trabajamos en los mismos servicios, pero cada uno es tan amplia la posibilidad de intervención que brinda la práctica hospitalaria, que cada uno de nosotros se desempeña en diferentes dispositivos y en diferentes áreas, ¿no? Algunos hacen solamente trabajo comunitario,
¿sí? Otros trabajan en internación, algunos trabajamos en dispositivos grupales, otros no. ¿No? Como cada uno va encontrando ahí su lugar. Pero en términos de relación, creo que es una relación de organización. Cada vez nos vamos organizando, ¿no? Vamos haciendo reclamos que son propios de este particular campo de inserción, que es la salud pública y en mi caso particular el hospital. Justamente es un tipo de encuadre, la organización es una de las cualidades del encuadre, ¿no? Sí, hoy pensábamos también en lo interesante de poder charlar con vos, Victoria, también del tema de los distintos tipos de encuadre que uno puede llegar a conocer y tiene que ver mucho según dónde uno esté aplicando y desarrollándose como acompañante terapéutico. El encuadre va a modificarse. Sí, absolutamente. El encuadre es un proceso, ¿no? Pensamos el encuadre como un proceso dinámico, como un armado que se va haciendo en el cada caso por caso, y en la dinámica de cada acompañamiento a su vez, ¿no? Y que el ritmo, la dinámica propia de este armado y este rearmado que vamos haciendo del encuadre también define, ¿no?, qué efectos va a tener este acompañamiento, si va a poder producir efectos en la dirección esperada, ¿no?, en términos de poder ofrecer apoyo, de poder generar ciertas condiciones para que los sujetos con los que trabajamos, que están en una situación de sufrimiento psíquico, por eso los acompañamos, puedan ir encontrando un lugar que no sea tan doliente, que les resulte menos molesto, a partir del cual se puedan enlazar al mundo de cierta forma deseante, ¿no? Tal cual. ¿Y vos sentís que esto se está pudiendo llevar adelante dentro de una institución como es un hospital? Sí, yo creo que eso no, que el hecho de que sea un hospital lo que nos permite por ahí a nosotros como acompañantes es justamente explorar la enorme paleta de posibilidades que tiene el acompañamiento terapéutico. Claro. ¿No? Es un rol profesional muy versátil y que puede ir tomando formas muy diferentes, ¿no? Siempre y cuando tengamos en claro algunas cuestiones que sí son generales y que podemos establecer un poco de antemano, ¿no?, que tienen que ver con lo contractual de lo que ustedes hablaban, pero entendiendo por ahí también que más allá de a pesar de que el encuadre es un marco donde uno arma para poder tener algunas cosas en claro, bueno, sí. En el acompañamiento hay más acontecimiento que previsibilidad, ¿no? Tal cual. Y ahí es donde entra la flexibilidad, tal cual. Bien. Es súper interesante. Trabajo con otros. Sí, a mí me surge también como de esto hablar muchísimo tiempo, dedicarme a preguntarte y demás porque, bueno, vos lo sabés, Victoria, en Río Negro no accedemos aún a esa posibilidad y bueno, y entonces me surgen millones de preguntas dentro de lo que es el acompañante terapéutico dentro de la institución pública. Así que es muy interesante que nos hayas podido hoy recibir telefónicamente para poder poner en charla este otro aspecto. Uh-huh. Sí, eso sí, Samantha, es muy importante.
Creo que una de las deudas que tenemos y uno de los desafíos también que tenemos por delante, el colectivo de acompañantes, los colectivos de acompañantes, es poder insertarnos también en el ámbito de la salud pública, en los distintos sectores y modalidades que tenemos, no solo en el hospital, también en centros de salud, en centros periféricos, y poder no solo nosotros tener esa experiencia hermosa de poder trabajar con una amplia población, con una variedad de posibilidades de encuadre, sino también la posibilidad para los usuarios de acceder a esta práctica que muchas veces termina siendo un lujo, ¿no? Para que puedan costearlo. Sí, yo creo que eso, y le aporta tanto el acompañamiento terapéutico a toda esa atención que se le puede llegar a ofrecer a esa comunidad. Como vos decís, es muy amplio, es muy versátil y puede atender muchísimas más situaciones también. Así que te agradecemos enormemente, Victoria, todo lo que nos compartiste. Ahí seguramente vamos a seguir charlando en algún otro momento. Sin duda, sí, claro. Sí, así que bueno, te agradecemos en este final de jornada, que haya un buen descanso y que nos podamos encontrar en algún momento y acá también en el estudio, también eso sería buenísimo. Sí, me puedo acercar y también Genial. Antes de terminar quiero invitarlos yo ahora a ustedes. Bueno. Ya les voy a hacer llegar formalmente la invitación, pero me gustaría mucho que participen de la primera jornada estudiantil de acompañantes terapéuticos del Instituto Superior ISAC, donde vamos a estar compartiendo con los estudiantes las producciones, ¿no? La idea es poder hacer una puesta en valor de todas las producciones de los estudiantes. Qué bueno. Compartirlas entre las diferentes carreras y también con cualquier acompañante que tenga ganas de acompañarnos y de escuchar las presentaciones de los estudiantes que son, de los y las estudiantes del ISAC, que son muy interesantes. Va a ser el 29 de junio, sábado 29 de junio, de 15 a 18 horas. Así que bueno, los espero ahí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Ahí después más tarde la vamos a volver a repetir también para todos los que estén escuchando. Y buenas noches, Victoria. Acá mis compañeros también se despiden. Buenas noches, Victoria. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, Vicky. Nos vamos entonces a otro corte y escuchamos algo de música y ya nos acomodamos y volvemos. Bueno, estamos volviendo. Hay una metáfora que usa Leonel Dosa que dice que el encuadre es el mástil que permite que la bandera ondee. Es súper interesante como imagen alusiva. Me parece que, no sé qué piensan ustedes, que sobre el encuadre podemos hablar, un montón, porque hay muchísima bibliografía en relación a eso. Pero ¿qué significa para nosotros? El encuadre. Ajá. Bueno, ¿qué? Nos vamos entonces. No, el encuadre, tal cual, eso mismo me parece que algo que venimos escuchando ya nomás de poder hoy teorizar un poquito el encuadre que nos llega a nosotros en la formación, escuchando a Victoria también
que nos trae esto lo de novedoso, ¿no? Que no... Sí. lo novedoso para nosotros, tal cual, ahí, y lo que nos pide el encuadre todo el tiempo de que seamos flexibles, siento yo, ¿no? Por eso también esto que vos decís de la bandera me viene a la imagen, ¿no? Porque es Sí. muy visual, ¿no? Sí, totalmente. Lo que traes de la bandera, esto de que algo pueda sostener, pero dejarlo que el viento como que mueva, ¿no? Y poder ir y acompañar eso. En el encuadre flexible también, que me gusta esa palabra, tal vez. Parece, ¿no? Y pensar ahora también cómo nosotros hemos ido a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestro recorrido como acompañantes terapéuticos, cómo nosotros hemos desarrollado nuestro propio encuadre, me imagino, ¿no? Con todas estas teorías nos llevaremos mejor con algunas y no estaremos de acuerdo con otras, pero también a su vez seguramente construimos uno propio. ¿Qué les parece a ustedes? Yo me pregunto siempre, ¿no? Hablando justamente de encuadre, y algo que me pregunto siempre en esto es, nosotros como AT, ¿tenemos un encuadre? Sí, no que limitando a la familia, sino nuestro. ¿Cómo sería? A ver. En esto voy, porque nosotros cuando hablamos de encuadre, porque hablamos de encuadre y es quien nos delimita, ¿sí? La práctica, por decirlo así, es como que hablamos limitando, siempre limitamos el horario de esta hora a esta hora, cuántas horas, ¿no? Sí. Entonces yo me pregunto si nosotros, como AT, tenemos un encuadre, por decirlo de otra forma, un encuadre subjetivo, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende a lo que voy? No. No, Y vos decís sigo. que tiene que ver con qué, con dejar Con el lo trabajo propio. y empezar la vida personal, así como No, con alguien- lo propio. ¿Y vos cómo lo llevas adelante sería? un Un encuadre ejemplo. subjetivo? Vamos a hablar de, por ejemplo, en tiempo y espacio, como la dimensión que hablaba Sí. Curas de Mauer, ¿no? Sí, Cuando hablamos de tiempo, siempre como que ponemos, ¿no? De 8 a 10, Sí. sí. ¿no? Y hay veces que nos demandan de 6 a 10. Y estamos pensando nosotros si podemos, sostener esa disponibilidad Totalmente, de ahí va. 4 horas. Ujú. Y Yo ahí- pregunto si nosotros la tenemos como AT. A eso es lo que voy cuando hablo de encuadre, porque el encuadre, como hablábamos recién, torna a ser medio estructurado y la flexibilidad creo que va por ese lado, me parece, ¿no? Lo que me propone demandas. Demandas, tal Lo cual. que me propone también el usuario, ¿sí? Lo que el equipo, la familia, ¿no? Que nosotros limitamos eso y nosotros, esa es mi pregunta, ¿tenemos un encuadre limitado? O para decir, yo no trabajo en salud mental, por decirlo así. Ah, entiendo, sí. Yo no trabajo con adulto mayor, por decirlo de otra forma. Nosotros, pregunto, ¿no? Es algo que siempre me pregunto y algo que miro cuando hablamos de encuadre, ¿no? De que también esto, ¿no? Sí, siento que es como también la mirada con la que uno se construye también como acompañante terapéutico, ¿no? Lo que va eligiendo, lo que se siente capaz y lo que tampoco no comparte del desarrollo de los acompañamientos terapéuticos. Justamente a eso voy, ¿no? Somos profesionales, Sí, actuamos y tenemos toma de decisiones. Si eso que nosotros hacemos, ¿lo llevamos también a nosotros o decimos, bueno, demanda que viene, demanda que va, Y bailaba? eso sería... Yo pregunto eso, nosotros tenemos sí. que tener una orientación hacia con quiénes vamos a trabajar para brindar lo mejor de nosotros, porque si no estaríamos siendo... creo que estaríamos entrando en un aspecto que podríamos causar lo contrario Justamente de lo yo que queremos yo voy lograr. a esto, ¿no? De la responsabilidad, de la disponibilidad, de la ética, porque no Ahí también, salta lo sí. iatrogénico, ¿no? Exacto, Puede convertirse. es decir, voy a eso, si nosotros, yo pregunto, ¿no? Y pregunto también a los que nos están escuchando, o capaz que yo estoy medio loco, ¿no? Y siempre divago. Pero me da a pensar, si nosotros como AT tenemos, siempre hablamos de encuadre, ¿no? Y la importancia del encuadre, ¿no? Pues en la práctica es súper importante el encuadre, pero después sostenerlo. Por eso vuelvo a la bandera, hay que sostenerlo, hay que sostener algo, ¿no?
Y nosotros tenemos que estar primero seguros de que vamos a poder sostener el encuadre que estamos proponiendo y acordando, digo, ¿no? Porque siempre el punto es acordar. El encuadre no es algo que nosotros vamos y decimos que es tal día, tal horario, en tales momentos y no. Eso se acuerda, se charla. Las demandas pueden ser muy variadas, pero siempre se charla y se conviene y se acuerda con la familia, con la persona que acompañamos, cómo va a llevar adelante este encuadre. Justamente hay un autor que es Chévez, es re pesado con Chévez, yo también, siempre la traigo. Bueno, que dice que el encuadre es ante todo un hecho discursivo, porque se sostiene en la comunicación. Bien. Se requiere actualizarlo permanentemente. Entonces, esos son los acuerdos, lo transaccional, ¿no? Encuadre y reencuadre. Claro. Creo que también esto me hace acordar, ahora hablando, en el libro de la Blanca Leone, ¿sí? En Aníbal Gutiérrez, que hablaba del método de reflexión-acción, ¿no? Y también esto de encuadre, reencuadre. Claro. ¿No? También se puede pensar así, si queremos pensarlo. Sí. Y también, por eso te decía yo, seguía hablando y sigo con lo mismo, ¿no? De nuestro encuadre. Tal cual, bien. Sí, es interesante justamente al punto que pudimos llegar para pensar justamente esa parte. Ahora, también esto del reencuadre o de la flexibilidad del encuadre o de volver a plantearlo, la consigna que teníamos hoy era ¿cuál es el mejor momento para el encuadre? Y en realidad, a mi respuesta es eso, de que el encuadre es constante. Sí. Volver a ponerse de acuerdo en ese encuadre. Hay cuestiones que, como hoy leímos también, desde el comienzo van a ser estructuradas porque se requiere de eso. Pero una vez que estamos en una formación del vínculo y que ya empiezan a haber otras dinámicas y se empiezan a abrir tantas ventanas, ¿no? Vamos a necesitar siempre estar dispuestos y ser flexibles a poder convenir otra vez si es necesario, ¿no? Y vuelvo a las palabras de Matilde Boado, ¿por qué y para qué? ¿No? Siempre. Y otra parte, otro aspecto que me parece que es también importante por el pensar esta flexibilidad, es porque de por sí el acompañante terapéutico, ¿dónde está desarrollándose? Se está desarrollando en la vida cotidiana que está lleno de imprevistos. A mí, por eso, en mi recorrido durante de mi rol como acompañante terapéutico, siempre me ha quedado muy el encuadre desde Leonel Dosa. A mí me encanta todo lo que plantea él, precisamente porque toma como base la vida cotidiana, ¿no? Toma como base la vida cotidiana, piensa en el encuadre abierto, ¿no? Y en todas estas otras dimensiones que trae dentro de lo que es el encuadre abierto hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Y va como explicando en su libro, que ya les voy a buscar ahora. No hice la tarea, Juan, y con el nombre de autor y demás, pero me gusta muchísimo. Sí, Mariano. Sí. Me gusta muchísimo lo que trae de encuadre, porque hace también una diferenciación del encuadre abierto y encuadre cerrado, ¿no? Es lo que nos sucede a nosotros como acompañantes terapéuticos al poder ejercer nuestro rol en nuestro ámbito, en nuestro campo, tan diferente a otras profesiones. Nosotros, dentro de nuestras profesiones más cercanas, por decir, en equipos terapéuticos y demás, es poder estar con psicólogos, psicopedagoga, un montón de otras profesiones donde generalmente el encuadre es cerrado. ¿Pero por qué? Porque es dentro del consultorio, muchas veces. Entonces es el encuadre cerrado que lleva esto a decir en determinado lugar, en tal horario, y sin interrupciones, sin intervenciones, ¿no? Un momento para solamente
un momento dual con la otra persona, ¿no? Y nosotros que estamos desarrollándonos en la vida cotidiana y en ámbitos muchas veces comunitarios o mismo dentro del domicilio, muchas veces hay como esas interrupciones de familiares o cuestiones de visitas, y eso tenemos que poder ser flexibles y también invitar a la otra persona, porque no sé si les ha sucedido a ustedes que ante estas interrupciones muchas veces la persona acompañada dice no, que viene mi acompañante, no vengas, o no puedo porque voy a estar con mi acompañante. Y nosotros tal vez, dentro de nuestra estrategia, ¿no? Vuelvo siempre al para qué y por qué, tal vez está muy bueno que venga alguien más, ¿no? Porque nos da a nosotros también material para trabajar, para saber sobre las vinculaciones y las maneras de vincularse de esta persona, ¿no? Y poder también estar, ¿no? Acompañando esto que es la vida cotidiana, donde también nos caen visitas o nos relacionamos con otras personas, las dinámicas familiares. Bueno, es muy interesante, ¿no? Esto, pero no quiero abarcar yo todo. Dosa, es muy interesante, Dosa, cuando habla de lo clínico asistencial. Claro, de la tarea de la T, eso. Que después propone el clínico asistencial, dice, podemos cambiar la palabra asistencial por vida cotidiano, ¿no? Entonces sí, surge el concepto de clínica de lo cotidiano, que es donde trabajamos nosotros. Sí. Porque, y él dice que es fundamental, o sea, lo denota en toda su escritura, que es fundamental el encuadre, justamente por eso, porque al trabajar en lo cotidiano, si no tenemos un encuadre, sea estructurado, flexible o determinada característica, surgen inconvenientes a la hora de poder pararnos nosotros y poder hacer intervenciones que tengan un sentido dirigidos hacia los objetivos, sí, o inclusive hacia los deseos e intereses de las personas que acompañamos. Uh-huh. Tal cual. Sí, esas intervenciones, por eso en este libro que ya alguno de ustedes me dirá bien cómo se llama. ¿Qué es Clínica de lo Cotidiano o no? El nombre, el título del libro. Acompañamiento terapéutico y clínica de lo cotidiano. Claro. Trae el ejemplo de Pedro, que también muchas veces en las formaciones sí, lo hemos escuchado siempre, ¿no? De estar trabajando, trae el hecho puntual de estar el AT con Pedro, que es la persona que se acompaña, ¿no? Y van transitando por la calle y llegan a el lugar donde él vive, donde vive Pedro, y se cruzan con el portero. Y el portero, dirigiéndose a la T, le pregunta si siempre fue así o en otras épocas había estado peor, ¿no? Y el portero se dirige a la T, y el AT hace una intervención buenísima, que es esto de también de decirle, pregúntale a Pedro, ¿no? Entonces, dejar un encuadre abierto donde intervengan otras personas, donde hayan interrupciones, nos da esta riqueza, ¿no? De hacer intervenciones también que favorezcan muchas veces en lo cotidiano, porque el portero es un personaje dentro de esa vida cotidiana, ¿no? Claro, el tema es que lo estaban invisibilizando a él. Claro, a Pedro. Claro, uh-huh, entonces sí, ahí es donde interviene. Por eso esas intervenciones a veces no son programadas. Si no son analizadas, no nos damos cuenta, o por lo menos una persona desde afuera no se da cuenta. Uh-huh. Y muchas veces surge la pregunta, ¿y qué hace un acompañante terapéutico? ¿Qué es lo que es? Sí. ¿No? Es muy común esto, inclusive en equipos. Por función, dimensión. Sí. Así que eso es la verdad de lo que yo al menos construí a lo largo del tiempo, de los años como acompañante terapéutico. Me gusta quedarme ahí. ¿Quieren al menos ustedes compartir? Porque me llevé todos los minutos para este bloque. Compartir algo de cómo hoy se encuentran ustedes con respecto a la idea y el concepto de encuadre.
Mariano, Bueno, ¿algo? No, traje los autores que más con los que más me identificaba, así que Yo sigo pensando en si nosotros AT tenemos un encuadre. te vas con El eso. encuadre me parece que es súper interesante y es creo que es importantísimo en nuestra profesión. Sí. El encuadre, pero yo hago un pensamiento más de nosotros. Sí, porque hablamos de esto, de lo que pasaba con el AT, con Pedro. Sí. Pero si yo no estoy disponible, no soy responsable, no tengo ética, no sé si le saldría esa intervención como AT. Sí, Yo sigo pensando, totalmente. Queda ahí. tirado. Creo que son todos los aspectos que hacen a que precisamente primero el AT se llame AT, ¿no? Y que haga su Claro. función y su rol como debería. Una Vamos. diferenciación. Sí. 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 Y ahí podamos recién ahí hablar de encuadre, porque yo creo que Exacto. desde Son antes, varios ¿no? elementos, Así sí. que bueno. La formación. Eso, se abren muchísimas puertas, muchísimas ventanas y demás en esta casa que pareciera que tuviese infinitas. Así que vamos a ir cerrando, que realmente es un programa buenísimo para hoy, para seguir hablando, pero ahora nos vamos a ir a un corte, otra vez como para respirar, y vamos a ir haciendo un cierre de todo esto. Bueno, y ya son las 9:21 de la noche. Bueno, creo que igual estamos cerrando un ratito antes de lo que fue el miércoles pasado, pero igual nos fuimos. Fue. Esto suele pasar con estas temáticas que nada, y también hace a nuestra pasión. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Juan. ¿Cómo Abre va? el micrófono, Juan. Ahí abrí el micrófono. Bueno, ¿les parece que leemos algunos mensajitos? Nos llegaron mensajes acá al Instagram. Sí. Bueno, comentando un poco la consigna del día, hoy estábamos hablando del encuadre y tenemos dos respuestas que nos enviaron a la pregunta que hicimos en redes sociales y que también hicimos a través del micrófono acá en vivo, que fue, bueno, ¿cuál es el mejor momento para el encuadre, no? Y nos llegaron dos respuestas. Una fue de Sabrina Polio, que nos escribe: inmediatamente después de un diagnóstico de situación. Ese podría ser, y podría ser al finalizar el primer mes. Esa es la reflexión que nos trae Sabrina. Y después María de Los Ángeles también nos escribe @senderosatep en Instagram y pone: segunda entrevista con la familia, en signo de preguntas. Y bueno, como todo el capítulo, tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas, pero Bueno, pero por eso, esto se va construyendo. Tal cual. Ahí del otro lado seguramente estarán haciendo su construcción de todas estas respuestas que nos dejan volando las preguntas. bien, tal cual. Bueno, yo opino un poco, perdón, ¿no? Me permito también opinar un poquito al respecto. Opino igual un poco acá como mi compañero, ¿no? Tuvimos un intenso debate hace muy poquito sobre, bueno, ¿cuál es el comienzo? ¿No? Uno dice, bueno, marcamos el comienzo con la primera entrevista, pero hay algo que nos diferencia de los acompañantes terapéuticos y por ahí de otras disciplinas como la psicología, por ejemplo, que muchas veces las familias cuando nos llaman, bueno, en la psicología también, pero nos llaman en estado de alerta, ¿no? Sí. Necesito acompañante terapéutico para ayer. Para allá. para la semana pasada. Entonces, uno tiende a generar a veces algunos espacios como esto, bueno, le pregunta a algún colega, qué sé yo. Y creo que también está en nosotros esto de decir, bueno, estas cuestiones de plantearlas, ¿no? No sé si ponerlas como preencuadre
porque también tengo una discusión sobre eso, o decir, bueno, el encuadre comienza con el primer llamado, ¿no? Sí. Y nuestra actitud de encuadre tiene que estar en ese primer llamado. Y después, en la entrevista, hablaremos de toda esta cuestión que nos dice Cura de Mauer en un principio, de los honorarios, qué es lo que hago y qué es lo que no hago. Pero sí me parece interesante esta parte donde decimos, bueno, atiendo el llamado y cada uno de los acompañantes terapéuticos, si bien tenemos la posibilidad de trabajar en muchos ámbitos, con muchas edades y con muchas situaciones, todos los ATs trabajamos en todos los ámbitos, en todas las situaciones. ¿Hay algún ámbito en el que yo me siento más cómodo trabajando? Hay situaciones, por ejemplo, porque de vuelta, no es solamente la construcción como profesional, sino también es nuestra construcción personal, ¿no? Sí. Decir, bueno, trabajo situaciones de género. Si yo tengo otra opinión moral con respecto a esas situaciones, ¿qué tanto puedo seguir avanzando en un acompañamiento, conociendo y descubriendo y seguramente un montón? Pero ¿qué tanto yo dispongo también para que se pueda dar ese momento? O nos vamos especificando, ¿no? Como decía acá el compañero, nos vamos formando. Exacto. Y para mí el encuadre comienza cuando levanto el teléfono. Cuando levanto el teléfono y digo, mira, fulanita, mira, tengo tiempo, no tengo tiempo, porque después hay otra acción. ¿Qué hago, qué no hago? Tal cual. Y después hay otra acción que solemos hacer los AT, y me incluyo, ¿no? Pero yo siempre hablo porque me pongo en primera persona primero, y digo, que solemos hacer es, bueno, capaz que no me siento tan bien con la situación, y voy a la entrevista a ver si hay algo de lo que pasa en la entrevista, me engancha y termino tomando la situación. Y la parte profesional, ética, ¿no? Porque del otro lado hay una familia que tiene una expectativa también, ¿no? Claro. Y un usuario esperando. También la llegada de eso otro que en este caso las familias, como tienen esta urgencia, es un otro, en un principio es un otro que te salva, ¿no? Porque yo ya tengo todo armado con la obra social, pero me falta el AT. Y es ese otro que tiene en un principio una figura tan importante en las vidas de las familias, en la vida de los usuarios, y después hay que... Y yo creo que es hablar mucho de responsabilidad, ¿no? Claro. Hay una palabra que me pareció brillante, que es la actitud profesional. Y esto de la ética, que yo creo que acá también se abre otro programa, hablar de ética profesional dentro del acompañamiento, y hace a todo este preencuadre que traen ustedes, totalmente. Bueno, buenísimo. Y llegamos al final, ya me puedo estirar. Media hora antes del miércoles pasado. Así que, ¿cómo se sintieron? Bien, bárbaro. ¿Sí? Sin nervios, mejor, más distendido. Qué bueno. Te sirvieron, Mariano, todos esos ejercicios que hiciste antes, ¿no? De respiración. Sí, hacía cosas raras antes de empezar el programa. Bueno, me faltó la vertical ahí. Pero bueno, el próximo miércoles. No me leer que me trago. Bueno, y pasó lo que pasó. Tiró una T por la cabeza, perdón, mala mía. Bueno, nos vamos a seguir acomodando en agradecimientos. Los agradecimientos, dale. Esto de tener una hojita acá. Claro. Bueno, dale. ¿Quién quiere hacer los agradecimientos? Bueno, primero y principal a Emilio Chonero, que nos está dando el espacio. Sí, a la licenciada... Y por ahora nos permite que nos pasemos horario y un montón de cosas Emilio. Más. Gracias, Emilio, la super 26.3. A Victoria Santangelo, sí, que hoy nos acompañó. A ustedes que nos están escuchando. Sí, muy importante. A quien nos sigue también en las redes. Sí, que somos varios ya. Sí, así varios. Que muchas gracias. Y bueno, ¿alguien más? Mi mamá, mi papá.
y a todos los que me conocen. Sí, a mis viejos de Mendoza que nos están escuchando. Bueno, entonces, por último, las redes y nos vamos. Bueno, invitación a seguirnos en las redes, Instagram, @senderosates, y escucharnos también en YouTube. Y bueno, también nos puedes dejar tu reflexión en la caja de comentarios sobre este tema, o si te interesa por ahí que toquemos algún tema para ¿Tenemos que podamos temas? abrir. Para la semana que viene vamos a tratar el tema de vida cotidiana. Hoy se abrió ese juego, así que vamos por vida Buenísimo. cotidiana. Vamos por ahí. Muy interesante. Así que ya desde el otro lado también, si consideran y tienen alguna idea de lo que es vida cotidiana dentro del acompañamiento terapéutico, ya vamos a ir compartiendo en redes seguramente alguna consigna y nos vamos a encontrar el miércoles que viene a las 20 horas, 25 algunas veces, pero más o menos ahora, si ponen la radio, nosotros vamos a estar. Así que buenas noches y gracias a todos nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.